se puede. Siga. Vamos a hacer hoy un resumen, no es una clase compleja, sencillita, vamos a retomar mucho de lo que tenemos y concluimos. Y me recuerdan al final, o en el transcurso, hoy hacemos una actividad que es tratar de simular, o les voy a dar un caso, de cómo abordaríamos la historia clínica que tenemos al final en el EFINOE. De nuevo, vale como 5% el EFINOE. Entonces, no es que uno tenga que allá llegar a desgarrarse allá las venas porque lo hizo mal. No, es más el yo con yo. En el EFINOE es yo que soy capaz, que tengo, que no tengo, no te hermano, que es lo que tiene que mejorar. Entonces, bueno, secreción intestinal, vamos a ver entonces que ya vimos los procesos de secreción salival, gástrica, vimos cómo se hacen las fases gástricas, vimos la bomba antral, vimos la parte que pasa al duodeno y ahora vamos por una partecita que es cómo en el duodeno se empieza a mezclar y cómo el peristaltismo y la secreción empieza a hacer su proceso. Son dos conceptos claves, ¿cierto? Una cosa es lo que sucede en la luz intestinal y otra la que sucede en el borde del cepillo, que es lo que nos tiene que quedar como clarito qué pasa, para poder entender la nutrición de los pacientes, la nutrición. Entonces la luz va a ocurrir la hidrólisis de los nutrientes que viene gestionada por las enzimas pancreáticas, que son las que se aportan en el duodeno, que son los que van a hacer. Y por último, la hidrólisis final se realiza en el borde del cepillo, en el enterocito como tal. ¿Qué hay en el proceso? Mezcla, hidrólisis, absorción, y que la estructura viene dominando. Esto no me detengo mucho porque lo ven en anatomía y en histología, que tenemos entonces una parte mucosa y una capa muscular que son las que van a controlar este proceso. Sigamos. Entonces, ¿qué tenemos en la submucosa? Una cantidad de glándulas, ¿cierto? Es una zona muy irrigada, que proporciona mucha secreción. De hecho, recuerden que hay 3 litros de secreción en el intestino delgado, 3 litros. Y esa es su gran importancia. Cualquier alteración en el tubo digestivo puede llevar a un balance hídrico negativo y la muerte del paciente por deshidratación. Entonces, tenerlo muy presente. Y tenemos una parte motora que la vamos a hacer en Meissner para la parte de secreción y Auerbach para la parte muscular. Que tenemos 2 capas, la circular interna y la longitudinal. Sigue. En el de Meissner controla entonces las secreciones, pero para el control de las secreciones vamos a tener un nuevo sistema que se llama el sistema APUD. ¿Conocen el sistema APUD o no? Neuroendocrino difuso, que es todo el sistema nervioso que tiene el intestino delgado. Pero entonces anote, ahorita salen las diapositivas. El sistema APUD son los sensores que hay en el intestino delgado, en todo el tubo digestivo, sensores. Es decir, son unas células que permiten detectar la temperatura, el pH, cambio de osmolaridad, la osmolaridad. Me detectan todo a medida que va llegando el contenido. Y ese sistema libera sustancias que son unos péptidos reguladores y entonces estimulan la secreción y la motilidad. Por ejemplo, veíamos, cuando teníamos la secreción gástrica, veíamos que si el estómago estaba en pH 1, se estimulaba la célula D, la somatostatina, inhibidora, porque estaba en pH 1. Y que cuando cambiaba con la llegada del alimento, cambiaba a pH 3, ya se estimulaban a la G, ¿cierto? Y que se desestimulaba la célula D.
Entonces hay un sensor que le dice a estas células cuándo se estimulan o no según el contenido. Eso lo hace. Eso es una ventaja evolutiva grande, porque entonces el intestino delgado, como dijimos, es un sistema nervioso independiente. De hecho, usted lo podría desconectar y él funciona, desconectar del vago. Funciona más lento, ¿cierto? Funciona muchísimo más lento e incluso podría paralizarse. Pero en teoría, si usted le pone el contenido, él con su sistema de distensión, de pH y osmolaridad, sería capaz de generar las ondas peristáticas y de secreción a una velocidad más lenta. Ustedes no sé si han visto, por ejemplo, en clínica la alimentación parenteral, la alimentación nasogástrica. ¿Han leído o conocen algo de la alimentación nasogástrica? ¿La conocen al menos? ¿Saben cómo es? ¿Cómo es? Casi pues entra por ahí. Es una sonda que llega al estómago, pero los bolos que le ponen, que han escuchado los bolos alimenticios que ponen, son cantidades muy pequeñas, ¿cierto? Son cantidades pequeñas porque muy probablemente o ese intestino no trabaja al 100%, no está en la plenitud de su actividad, entonces le mando bolos pequeños que sean capaces de procesar en su lentitud, porque donde le mande un bolo gigante, ¿qué va a pasar? Se atasca, ¿cierto? Se queda atascado porque no tiene la capacidad al 100%. Entonces la alimentación nasogástrica es una alimentación lenta, de bolos pequeños, que tiene alta frecuencia, es decir, le voy poniendo más frecuencia que cantidades, de tal manera que garantice que se movilice, porque lo que necesitamos es que se movilice. Sigamos. Espérate. El de Auerbach ya dijimos, entonces tiene la inervación motora por el sistema nervioso parasimpático. Hay estímulo simpático, muy importante. El estímulo simpático a nivel gastrointestinal, que es súper valioso, no modula ni la motilidad ni la secreción. Ese estímulo se utiliza para hacer vasoconstricción del lecho esplácnico o lecho gastrointestinal. Es decir, que cuando tengo la activación máxima simpática, lo que hago es sacar la sangre que hay en los intestinos, la saco, para ponerla a disposición del gasto cardíaco. Porque como el tubo es tan largo y está tan irrigado, ¿cierto? Consume mucha sangre, mucha circulación. De hecho, después de un almuerzo, el gasto cardíaco sube, no más por haber almorzado. ¿Por qué? Porque la simple actividad intestinal obliga a que el gasto cardíaco tenga más demanda. ¿Listo? Entonces, en estados de emergencia, cuando el paciente está en estado crítico, la irrigación de las vísceras se disminuye al máximo por la acción simpática. Sigamos. Esta me la salto, tengo otra más bonita, dale. Esta me gusta más. Entonces miremos la complejidad. Entonces tenemos varias capas musculares, ¿cierto? Tengo externas, longitudinales, circulares, y tengo una capa submucosa donde están las glandulitas secretoras, y todo está con una red de nervios, ¿cierto? Interna, local, ¿cierto? Esa red nerviosa estimula y modula la regulación de la motilidad y la secreción. Esta red nerviosa, para que lo tengan en cuenta, es como un sistema nervioso aparte del que tenemos el central, el periférico, el motor. Esta es solita, va dentro del tejido y se regula a través de los péptidos reguladores. Es a través de los péptidos. Puede recibir estímulos externos, de hecho los recibe a través de los nervios vagos, va a estimular la actividad. Sigamos.
La llegada del polo, entonces con esta red neuronal y con estos sensores, va a estimular la motilidad, pero aquí lo importante es que esta actividad motora de relajación y de contracción es dependiente del óxido nítrico. Del óxido nítrico es uno de los que produce relajación y de unos péptidos que están durante todo el tejido, que es el péptido intestinal vasoactivo, que básicamente, como su nombre lo dice, produce o vasodilatación o vasoconstricción si está o no está presente, y eso le permite al tejido que esté más irrigado o menos irrigado para hacer sus actividades de secreción y motilidad. Esos son los dos actores importantes. En la motilidad vimos entonces que hay una región que se contrae y la otra que se relaja, ¿cierto? Ya hablamos del complejo motor migratorio. Listo. Sigamos. En el duodeno, ¿qué vamos a tener? Recuerden entonces que el píloro no se relaja, que el paso del alimento es por presión. Entonces siempre va a ser fundamental una buena masticación. Si hay buena masticación, facilita el proceso. Pasa al duodeno, como llega ácido, inmediatamente el duodeno responde con ese sistema PUD, detecta la acidez y estimula la secreción de bicarbonato. Esa secreción de bicarbonato está dada mucho por las glándulas de Brunner, que producen allá mucho bicarbonato en el duodeno y neutraliza el quimoácido. ¿Qué estímulos hay? Entonces el pH, la irritación de la mucosa y la distensión. Sigamos que la otra se aplana. Bueno, devuélvete una. Y el control de la secreción está modulada por las células I y las células S, a nivel de la vesícula y a nivel del páncreas. Entonces la célula S como tal, produce secretina. Y el principal estímulo para la secretina es el pH ácido. pH ácido estimula la célula S. Anote, la célula S hace parte del sistema PUD, es un sensor que cuando detecta el pH ácido libera secretina, y la secretina va a estimular en el páncreas va a estimular la producción de bicarbonato en el páncreas. Nos abre el esfínter de Oddi, ¿cierto? Es una hormona secretora de bicarbonato. Y la célula I es otra que hace parte del sistema PUD y es un sensor de aminoácidos, carbohidratos y lípidos. Aminoácidos, carbohidratos y lípidos. Entonces, cuando él detecta los aminoácidos, carbohidratos y lípidos, se estimula la I, libera colecistoquinina, que va a hacer en el páncreas la estimulación para la secreción de las enzimas pancreáticas, que por allá habíamos visto que tiene 3 tipos: lipolíticas, amilolíticas y proteolíticas. Entonces ese pool de enzimas sale con bicarbonato desde el páncreas al duodeno y ya tengo los elementos, tengo un quimo neutralizado con las enzimas, todo listo. Y también, se me olvidaba, la CCK estimula la contracción de la vesícula biliar, que tiene el contenido de las sales biliares que nos van a solubilizar los lípidos. Ojo, diferente a degradar, solubilizar los lípidos. La vesícula biliar lo único que hace es solubilizar, es decir, esas grasas las vuelve más solubles, hidrosolubles, funciona como un detergente, pero detergente no significa que los degrade. ¿Quién degrada los lípidos? ¿Quién hace esa acción? ¿Y de dónde salen las lipasas? ¿Quién produce esa lipasa? El páncreas.
Entonces las enzimas lipolíticas son finalmente las que van a degradar. Se necesita la acción de las dos. Las lipasas no pueden actuar si no se ha solubilizado el contenido. Entonces el caso más común es el paciente que yo tengo que ser más moderado, pero yo me busco un ejemplo bien decente. Cuando uno es pobre y nunca ha ido a un restaurante bueno, entonces lo llevan y le dicen que puede pedir de todo, entonces se pide la bandeja paisa más grande que haya, ¿cierto? Le dan la más grande, la que tenga de todo. Entonces la bandeja paisa más grande que hay viene con huevo, chicharrón, chorizo, morcilla, carne molida, plátano frito. ¿Qué más trae la super bandeja? ¿Me falta alguna? Aguacate, arepa frita. O sea, tiene un universo de grasas, todas muy ricas, todas deliciosas, pero lo que nos mata es la ambición, ¿cierto? ¿Cuál es la ambición? Que se tiene uno que comer todo eso a la vez, ¿cierto? Y si le sirve poquito lo tumban, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me encanta cuando la bandeja tiene todo eso, pero viene con el choricito así chiquito. Ese me encanta, porque ahí sí me puedo comer de todo. Pero donde usted le den un choricito chiquito y pague por una bandeja 40 o 50 mil pesos, bravea al mesero, que estafa. Entonces, si usted mete grandes volúmenes de muchas grasas al tiempo, lo que le va a dar al paciente al otro día es una diarrea, que la vamos a llamar una esteatorrea, y entonces, ¿qué me cayó mal? ¿Qué me cayó mal? Es que hay tantas grasas juntas que ni la vesícula biliar es capaz de solubilizar eso, entonces las grasas pasan derecho, ¿cierto? Pasan derecho. Entonces, ¿qué debe hacer uno con esos casos? Pues hombre, comer moderado. No tiene que llenar, ¿cierto? No tiene uno que comer hasta el último arroz para aprovechar, porque esto es muy caro. No, pues es el concepto más obtuso que uno puede tener en la vida. Si uno tiene poca visión de la vida, es pensar que nunca se va a repetir. Eso es lo más obtuso que puede haber en la vida. Entonces, a pensar que tengo que comerme todo hasta el último granito, porque es que quién sabe cuándo vuelvo a tener la oportunidad. Digo, uy, qué pecado, no avanza en la vida. Usted puede dejar ahí, porque probablemente en la vida va a almorzar más veces y mejor. No pasa nada. ¿Cierto? Y hasta aquí estuve bien. Porque donde piense que nunca más lo van a volver a invitar a eso, no, usted está agachado. ¿Cómo no va a tener otra oportunidad de un almuerzo bien bueno? No, la vida es tan larga. Sigamos. Entonces ya esto, pasémoslo. Perdón, devuélvete una. Entonces, muy importante, la anatomía del tejido, póngalo, eso es clave. Si el intestino delgado o el grueso no tiene estos pliegues, no funciona, así lo demás esté bien. Los pliegues son claves para que el proceso funcione, para que el sistema absortivo funcione, para que el proceso de mezcla y de absorción funcione correctamente. Y en el intestino grueso vimos en la clase pasada que si no se forman esas austras, entonces no hay tiempo para el procesamiento y el bolo sigue derecho. Entonces, ¿qué va a ser importante de una vez clave en ustedes para lo clínico? Si el paciente presenta inflamación, ¿qué va a pasar con esa anatomía, con un intestino inflamado, colon inflamado?
se pierde la anatomía. Entonces, los procesos inflamatorios van a influir en que los sistemas de absorción y gestión se dañan. ¿Profe, inflamaciones de qué tipo? Pues obviamente inflamación en el tejido gastrointestinal o aledañas, ¿cierto? Si tengo otro tipo de complicación en el peritoneo, pues también me afecta porque el tejido completo está alterado. ¿Qué es lo que más produce inflamación en los tejidos intestinales? ¿Quién me dice qué es lo que más produce inflamación en el tejido intestinal? Lo que le ocurra, que crea. ¿Qué? El picante, sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa cree que inflama? No, porque ellos viven con nosotros en el colon o todo el tiempo comemos microorganismos externos, están aquí en las manos. De pronto patógenos, podría ser. ¿Qué más? Causa inflamación. Entonces, como el hecho es cultural, compañera, pues nunca nos aliviamos. Entonces me va a dar el listado de lo que inflama: la salchipapa, la mortadela, la hamburguesa barata de 3.000 inflama, el perrito barato, la pizza barata, todo lo que sea barato inflama. Si es barato, inflama. Ya hicimos esa relación, ¿cierto? Si es barato, los productos son altísimamente tóxicos, tienen demasiados preservantes. Si es más natural, no inflama. La hamburguesa de carne, no inflama, porque es proteína pura. Si la hamburguesa está hecha de carne fría, inflama, porque está lleno de todos los preservantes, contaminantes y cancerígenos que hay. Entonces va a ser clave la dieta. ¿Qué más inflama? Ustedes saben que yo soy enemigo acérrimo del D1, ¿cierto? Solo entrar, jamás quitar. El día que me vea usted en el D1, es que estoy en los límites. Peor. Y tengo una raíz cerquita y eso hasta lo hace bonito. Oiga, ¿qué iba? ¿Por qué? Todos los productos que llamamos refinados, ¿cierto? Que son todos los carbohidratos que vienen en el paquetico con sello negro, pues tienen sustancias que son proinflamatorias. Entonces, profe, pero uno las resiste. Sí, claro, uno las resiste. Pues que de hecho usted las come y no vive todo el día con diarrea, ¿cierto? No vive enfermo. Pero ¿qué estamos haciendo sistemáticamente en el tiempo? Contaminando nuestro cuerpo, retándolo al máximo, ¿cierto? Profe, y entonces uno puede ir al D1 Emanuel y comprar la lechuguita, las uvitas, el aguacate, el plátano, el tomate, ¿cierto? Todo lo natural. No hice para la sección de panes baratos. Es que uno va por la sección de panes baratos. Así. Bueno, sigamos. La anatomía súper clara. ¿Qué vamos a tener ahí? Bueno, esto lo ven en su anatomía. Pasar a la otra donde están las glándulas, estas. Muy importante, hablamos que las glándulas de Brunner a nivel duodenal, mire que son muy abundantes porque van a producir el bicarbonato para neutralizar el quimoácido. O diferenciar las glándulas de Brunner y todas las glándulas, todas se generan de las caliciformes. Las caliciformes producen el moco, que es diferente a los líquidos y los electrolitos.
recuerde que usted tiene que ser capaz de diferenciar si ese moco que se produce es un moco hidratado o poco hidratado, ¿cierto? Van separadas las dos secreciones, se hacen en el mismo punto, ¿cierto? En el mismo punto. El moco es un moco protector, es un moco que me impide que las enzimas tengan contacto con las células, para que no las degrade. Pero ese moco puede ser un moco hidratado o puede ser un moco denso, como lo vimos en la fibrosis quística. Sigamos. Se produce una hormona que se llama la urogastrona, que es una hormona que estimula el recambio celular altísimo. Dijimos que todo el tejido en general, todo el tracto gastrointestinal se recambia en teoría en 72 horas, en teoría, ¿cierto? O más. Anótelo, ese recambio celular, el recambio celular es el mejor mecanismo de defensa inmunológico que tenemos. El mejor mecanismo, lo que tú decías, los microorganismos, todo el día consumimos microorganismos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están en el ambiente, están en las manos, están en los alimentos, están en todo lado. Como el tubo digestivo tiene las condiciones, tiene la temperatura, tiene los electrolitos, tiene los nutrientes porque están ahí ya disponibles, es un caldo de cultivo para los microorganismos. ¿Cuál es el primer filtro que yo le hago a todos los microorganismos que yo me como? ¿Cuál es el primer? ¿Dónde los quemo todos de entrada? En el estómago. En el estómago todo lo que entre, en teoría por pH, ahí quedan desbaratados todos, porque la enzima ahí no hay, ¿cierto? Solo está la pepsina, pero esa no actúa sobre los microorganismos. Entonces el primer filtro, un pH adecuado. Y de ahí para abajo tengo otros dos mecanismos. Uno, el moco. El moco es un bacteriostático, es decir, la bacteria puede intentar llegar al tejido, pero el moco no lo permite. Y por último, el recambio celular. Porque si por ejemplo es un virus, los virus podrían resistir y lograrían invadir la célula o invadir el enterocito, que de hecho las diarreas más comunes es a través de virus, es lo más frecuente. Pero yo, ¿qué espero que suceda con esa célula que se infectó con un virus? ¿Qué espero yo? ¿Qué pase con ella? Hábleme pues para avanzar. ¿Que en cuánto tiempo se haya caído? Pues en 3 días ya tú que a veces aquí la célula con el virus. Entonces la mayoría de las diarreas, anótelo, el manejo es sintomático. No aplico antibióticos ni aplico nada. Y el manejo sintomático es que ponerle ¿qué le pongo? Doctora, ¿qué le pongo a un paciente con diarrea? Diga pues. No. ¿Cuál? Reposición de líquidos, ¿cierto? La reposición. Porque en 72 horas yo espero que el paciente evolucione positivamente, pero tengo que cuidar el balance hídrico. Es lo más importante, especialmente en niños y en adultos mayores. Están muy pendientes del balance hídrico. Pero es que, ¿qué es un antidiarreico? ¿De qué mecanismo? ¿Cierto? Tenemos que definir, ¿cierto? ¿Qué se usa? Normalmente, porque es que no hay nada que evite un virus, ¿o sí? No conozco antivirales para diarreas, no conozco, no sé si haya. Pero ¿qué usan los pacientes cuando lo que se usa que llamamos antidiarreico? ¿Qué pasa en el peristaltismo del paciente cuando tiene diarrea? Duro. Se acelera, ¿cierto? Porque quiere expulsar el microorganismo y eso molesta
y causa un síntoma muy molesto. Entonces, ¿cuál sería el fármaco que utilizo para que no produzca ese cólico y ese tránsito rápido? Un fármaco que haga. Que disminuya eso. Hábleme durito. Que disminuya el peristaltismo. Que disminuya el peristaltismo. Entonces, cuando tú me hablas de un antidiarreico, tienes que primero decirme cuál es el mecanismo de acción del fármaco que vamos a utilizar. Entonces, unos que disminuyan peristaltismo, entonces utilizamos derivados de opioides, la buscapina, la isocitina, que lo que buscan es disminuir los síntomas del paciente. ¿Nos cura la enfermedad? No, estamos esperando que haga tránsito la enfermedad. ¿Sí? También tenemos otros. Muy buena pregunta. Entonces, analicemos la úlcera, pero me ayuda. Nos vamos como si yo fuera ChatGPT. ¿Cierto? Entonces, la úlcera, ¿en dónde? En el intestino. ¿Cómo pudo causarse una úlcera en el intestino? ¿Qué tuvo que haber pasado? Primero, ¿qué entiendes tú por úlcera? Si se rompió, ya la úlcera es lo que menos importa. Bueno, muy bien. Entonces mire qué cuca definir eso, ¿cierto? Entonces podemos llamar a una úlcera inicialmente a una lesión, ¿cierto? Porque es que si usted me dice que se rompió, ¿qué pasa donde el intestino tenga una ruptura? ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? Peritonitis. Entonces lo que menos me importa es la úlcera. No, tengo que hacer otro manejo más efectivo porque se me va a chocar el paciente y me muere. Obvio tengo que controlar la úlcera, pero habrá un manejo anterior. Entonces lo que primero sucede es una lesión. ¿Y qué pasa para que se pudo haber sucedido la lesión? Pues para que se haya dado esa lesión, ¿qué tuvo que haber pasado? Con todo esto que hemos visto hoy, no más con lo de hoy, ¿qué tuvo que haber pasado en el tejido? Bueno, inflamación. ¿Qué más? Muy bien. Porque si no hay moco, ¿qué pasa con el tejido? Queda expuesto. ¿Y quién se lo come? No, señora. Tampoco. ¿Quién lo come? ¿Quién se lo come? Si no, los microorganismos del ácido. Las enzimas. Porque las enzimas encuentran membranas plasmáticas, proteínas. Entonces ahora sí su pregunta es muy interesante. ¿Qué es lo grave de la úlcera? Que quede expuesta ¿a quién? A las enzimas. Sí, mira lo interesante de eso. Profe, pero también el microorganismo entra por ahí, claro, porque es que ya le abriste la puerta de entrada. ¿Cierto? Le abriste la puerta de entrada, entonces el microorganismo aprovecha y se para ahí. Claro, muy buena pregunta. La úlcera persiste porque ella va creciendo. ¿Qué está pasando? Sigamos en la misma lógica. ¿Qué tengo que hacer yo para que ese tejido se repare? Disminuir la inflamación, ¿qué más? Por allá, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál es el principal causante que la úlcera avance? De lo que acabamos de decir, ¿cuál es el principal causante que la úlcera siga creciendo? ¿Quién la está causando? Las enzimas. Entonces, ¿qué debería hacer yo para que ella se pueda reparar? Reducirla. ¿Y cómo la reduzco?
dejando de comer. Porque entonces mientras estimula este sistema, sigue produciendo enzimas y la lesión sigue. ¿Será que tiene que dejar de comer mucho? Sí, también. Digamos que una lesioncita menor, pequeña. ¿Cuánto? Ya sabe cuánto tiempo. 70. ¿Puede uno sobrevivir sin comida 72 horas? Sí. Pero va a quedar en los rines. En los rines estaba cuando entró. Pues, ¿cierto? De todas maneras, para que sepan, no lo dejo totalmente sin viorar. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Cómo le voy a dar los bolitos para que no me estimule mucho encima? Pequeñitos, ¿cierto? Una alimentación de sostén ahí, para darle tiempo al tejido que se recambie y se repare, vuelva y haga el moco, ¿cierto? Si es muy grave, si la lesión es muy grave, muy amplia, entonces tengo que intervenir, ¿cierto? Pero usualmente como el tejido se repara muy bien. Ahora, si no le paro bolas a la lesión y el paciente sigue con su dolor y con sus cosas y sigue normal y sigue mercando en el de uno, comiendo anchipapas, tomando aguardiente, ¿cierto? Y nada. Entonces, ¿qué va a pasar con esa lesión? ¿Cómo es tu nombre? Sofía, ¿qué va a pasar con la lesión? Arrancó chiquitica, cada vez más grande, ¿hasta que se perfora? Esa es la palabra. Y ahí sí el paciente se nos chocó. Pero como médica general, ¿cuál sería el primer abordaje? Hagamos eso, por ejemplo, una historia de un paciente que tiene una gastritis crónica. Vamos a empezar ya, la historia, vamos a analizarla. Tenemos una paciente joven, por ahí de unos 24 años, ¿cierto? Que viene para no ser discriminado, de apartado, ¿cierto? Digamos que ha tenido antecedentes de malaria, ha tenido antecedentes de mala alimentación, ¿cierto? Usted hace la evaluación y detecta que está en malnutrición, con un índice de masa bajito. Nos relata que tiene muy mala alimentación porque se vino a Medellín y entonces no le giran plata de por allá, entonces ella se rebusca por la calle. Está estudiando medicina, va en el cuarto semestre, ¿cierto? Y tiene que trabaja por la noche en un bar, ¿cierto? Y que hay alguna parecida que trabaja en la noche en un bar y le gusta mucho el reggaetoncito con aguardienticos, cigarrillito y a veces un periquito ahí como para aguantar la noche ahí como para... Pero relata que últimamente ha estado muy mal, ¿cierto? Últimamente ha estado muy mal porque la rumba muy larga, se levanta a las 6 de la mañana y entonces que tiene unos dolores y unos retorcijones en el estómago tremendos, ¿cierto? Y que, ya habíamos dicho, la alimentación malísima, ¿cierto? Desayuna con tinto y cigarrillo, a veces le echo una galletica, el almuerzo es un panzerotti con gaseosa y en la noche le gusta mucho el pastel de pollo frito con gaseosa para entrar antes de trabajar. Que en el trabajo se aprovecha y come mucha crispeta, porque como allá dan crispeta, entonces ella llena de crispeta para que cuando llegue a la casa no le dé mucha. Estamos hablando de un caso real, no estamos inventando nada. Eso es una persona joven de 23 años que vino a estudiar, está en los rines y tiene que hacer lo que sea para sobrevivir acá. La universidad le va mal. En los paraclínicos, la muchacha resultó con anemia, una hemoglobina de 10,
¿cierto? Un hematocrito de 30 y unos glóbulos rojos por allá de 3,8, 3,5. La anemia blanca. Y en el extendido nos dice que tiene microcitos hipocrómicos. Microcitos hipocrómicos. Entonces yo ya ahí con ese primer abordaje podría decir qué tipo de anemia tiene o no. Ferropénica, ¿cuál es la causa? Si es falta de ejercicio, ¿qué dijo? De hierro. Está bien la definición, pero más mala alimentación. Estamos con... ¿Será que eso fue hace poquito, hace unas 2 semanas que le dio? Es probable que tengamos un paciente que tenga una evolución de más de ¿cuánto? Por lo menos, más de 1 año. Sí, señora, más de 1 año. Porque acuérdense que nosotros tenemos reservas para superar ese tipo de cáncer. Pero cuando a usted le aparece la microcitosis y la hipocromía, quiere decir que ya se agotó las reservas. Las manifestaciones pueden venir a 3 meses, pero el evento crónico probablemente de 6 o más. ¿Listo? Y le mandamos a hacer un examen porque dice que tiene mucha gastritis, mucho reflujo, y se le manda a hacer un examen y resultó con el Helicobacter pylori positivo. ¿Qué otros examencitos hay en la carrera hay que mandarle a hacer así como rápidos? ¿Qué más le examen? Una endoscopia, sí señora. ¿Qué más le vamos a hacer? Empiecen pues con la historia. ¿Qué más le va a mandar? Electrolitos. Podría ser. Nos aportan mucho los electrolitos. ¿Qué nos podría decir los electrolitos? ¿Del déficit nutricional? No nos aporta para el déficit nutricional. ¿Qué otro examen le mandaría a esta historia? Ay, se me olvidó decir, y la muchacha, como le gusta tanto la parranda, tiene muchos amiguitos. Exámenes de ETS no sobran, no manifiestan, pero ¿cuál de ETS? VIH, la serología, hepatitis. Una prueba de embarazo. Pero le falta el más importante, el que tiene que darlo el primero. Una prueba de embarazo, no. Una prueba de embarazo. Porque ni debe saber si está en embarazo con esos reines que mantienen. Ahora vámonos para la parte gastro. Entonces hago la auscultación. ¿Qué le haría de primero ahí en la consulta? ¿Qué le haría de primero? Piense que usted está viendo a la paciente y pensando que tiene un trastorno gástrico. Palpación, ¿dónde? Abdominal, ¿qué quiere detectar? Masas o megalias, muy bien. Y también si hay algún foco de dolor. Entonces confirmar que el dolor que relata si es donde ella dice, ¿cierto? Entonces es importante. ¿Qué más auscultaría? Tengo que auscultar la vía aérea, si hay irritación de las mucosas. ¿Por qué? De pronto, ¿qué puede pasar? Bueno, el cigarrillo. Pero ¿qué pasa en la gastritis? Hay reflujo, ¿cierto? Entonces hay que explorar la vía, bien esa garganta, que no esté inflamada, que esté bien, ¿cierto? Así a simple vista. Y luego sí le mando la endoscopia, y en la endoscopia entonces me sale con una pequeña malformación a nivel de la curvatura mayor, por aquí arriba, ¿cierto? En el reporte me dice, ve, eso allá, la glándula como tal, que debería ser así, no se ve bonita, ¿cierto? Y se ve roja e inflamada.
¿Qué puedo sospechar yo con ese cuadro entonces? A ver, ¿qué? ¿Tendrá úlcera? No. ¿Sí o no? Digan, digan. No. Aprovechen, chicos, no les dé pena porque aquí es el momento de verbalizar si sí o no para ver si voy orientado en la historia o no. Entonces, ¿tendrá una úlcera? No, todavía no. Porque las regiones pueden estar inflamaditas, para tener úlcera, ¿qué tengo que ver? La lesión como tal. ¿Cierto? Se tiene que ver. Pero está inflamada, está rojiza y es como una masa ahí maluquita, no se ve bonita. Entonces, ¿qué sí puede tener con esta historia? No hay quien da con el muy bueno, muchas van a pegar todos. ¿Qué sí puede tener con esta historia? Según todos esos antecedentes. ¿Por qué? ¿Por qué te sospechas eso? Está muy bien, está bien. ¿Qué le mandarías? Pura biopsia, si estoy sospechando. Pero antes de eso, antes de sospechar, está muy bien, lo haría como por precio, pero antes de eso, con toda esa historia, ¿qué sospecho yo que tiene la paciente? Ya está, hombre, si la historia lo dijo, ¿ustedes por qué pierden? ¿Causada por qué? Por el Helicobacter pylori, que está activo. La historia lo dice, el tracto es positiva para el Helicobacter, tiene los síntomas de gastritis, la endoscopia le está diciendo la región donde se ubica, ¿cierto? Está bien, puedo sospechar en eso, ¿cierto? Es muy normal encontrar un cáncer gástrico en una persona joven. No, entonces ahí estás perdiendo el enfoque, ¿cierto? ¿Qué haría primero? Antes de sospechar de un cáncer gástrico, ¿qué haría primero? Antecedentes, si tuvo antecedentes familiares, muy bien, para que me llegue a ese diagnóstico. Voy a descartar por el momento que sea una cosa maligna. Entonces, ¿cuál sería el manejo? ¿Cuál sería el manejo? No, usted no. Sí. No, pues primero tratamiento para el Helicobacter, Sí. o para el manejo de la gastritis, es una impresión. Listo. ¿Qué más haría? Bueno, cambio en la dieta, como en hábitos de vida. ¿Y cómo le va a cambiar la dieta? Están los rines. No, no es. ¿Qué más tiene que dejar? El cigarrillo, el alcohol. Entonces, por etapas. Uno de los pacientes no le puede decir que vaya a comer solo o con ensaladas cuando están en los rines. No tiene ni comprar en el de uno, no le dan ni para el de uno. Entonces, modifican los hábitos de vida gradualmente, ¿cierto? Que el cigarrillo, que el alcohol, ¿cierto? Que en lo posible cambie de trabajo para que mejore su rutina de ciclo circadiano, ¿cierto? Que mire a ver cómo me consigue para que mejore la dieta, ¿cierto? Entonces le voy desmontando por etapas, porque de nada me sirve. Yo le hago el tratamiento para el Helicobacter pylori que le dura unas 2 semanas, y a las 2 semanas, ¿qué está haciendo? Deja de tomar 2 semanas, y a las 2 semanas está otra vez fumando y consumiendo. Bueno, muy buena la historia. Entonces, chicos, de nuevo, ¿cuál es el perfil? Usted mira toda la historia o en todos los aspectos personales, familiares, de cosas, ¿cierto? Y ya de entrada, casi, chicos, para que no se pierdan, es que en la historia está el diagnóstico, muchachos. Ahí ya decía que tenía, ¿cierto?
con todo lo que uno le va preguntando al paciente y los exámenes que tiene, la historia está acá y listo. Si yo no le digo que tiene examen positivo para Helicobacter pylori, entonces ahí sí me quedo con una gastritis crónica, ¿cierto? ¿Qué sería el paso siguiente? Precisamente eso, mandar un examen de Helicobacter pylori, una endoscopia. Antes de eso no puedo hacer el diagnóstico porque no tengo con qué, ¿cierto? No tengo con qué. Entonces, sean muy atentos en la lectura de la historia clínica con cada detalle, ¿cierto? Y a medida que usted va leyendo, va armando la historia, usted dice, sí, es esto. Lo que necesito es confirmarlo, ¿cierto? Porque yo necesito la historia. Entonces yo no puedo decir que es un cáncer, ¿cierto? Si no reúne todas las condiciones, ¿cierto? Y en el caso de que lo sospeche, que puede ser muy válido, ¿no? De todas maneras no tiene el rango de edad, pero quiero estar tranquilo, ¿cierto? Entonces sigo la ruta y lo verifico, ¿cierto? ¿Cómo lo verifico? Y mando una biopsia. De todas maneras la mando a la biopsia, pues porque quiero estar tranquilo, no sé cuánto haya evolucionado. Yo no la mandaría. Yo primero le haría el tratamiento, le modificaría el estilo de vida y vería si mejora. Y más bien después, en el control de los 6 meses, le hago una endoscopia para ver que haya desaparecido la lesión. ¿Mejoró? Vamos bien, es que no hay por qué sospechar de que a todo el mundo le va a dar cáncer. Sigamos. Si tiene antecedentes, sí. Ya dijimos que era un paso claro. Sigamos. Joven aún. DJ. El tubo digestivo, ya esta anatomía no lo sabemos, sigue. Las dos fases importantes conceptuales, por favor, es la fase luminal y la fase en borde en cepillo. Entonces, ojo pues con la fase luminal. En la fase luminal, por favor, me la va a enlazar con lo que llamábamos los procesos de segmentación y propulsión. Aquí es donde se mezcla el alimento con la enzima y esa mezcla va degradando el alimento para que luego pase al borde del cepillo. Cuando hablamos borde del cepillo es que se ponga en contacto con el enterocito, pero cuando llegue al enterocito ya tiene que estar muy degradado. Y aquí vamos a pasar. Esto aquí viene más o menos en oligopéptidos, o sea, 10 cadenitas de carbohidratos, 10 cadenitas de aminoácidos, 10 aminoácidos unidos. Pero cuando actúa la enzima y todo eso, ya llega en 2 o 3 aminoácidos o 2 o 3 carbohidratos, ditripéptidos, disacáridos, trisacáridos. Y cuando llegan aquí en aquí anote, hay una enzima que está pegada en el enterocito, en la membrana celular. Esa enzima lo convierte en mono. Finalmente, entonces, el disacárido lo vuelvo en monosacárido. El dipéptido lo vuelvo en aminoácido. El tripéptido lo parto en 3 aminoácidos, por eso lo hace el borde del cepillo. Y pasan al torrente sanguíneo ya en forma monosacárica, ¿cierto? Y son los nutrientes. Entonces recuerde que yo solo puedo absorber aminoácidos, glucosa, ácidos grasos de cadena corta, colesterol libre o monoglicéridos. Lo más simple, es lo único que yo puedo absorber. Entonces volvamos otra vez al caso clínico. Entonces, si le voy a dar alimentación parenteral, ¿qué sería bueno darle? Yo, por ejemplo, cogería un sancocho bien bueno, se lo meto a la licuadora y se lo paso por la sonda. ¿Sí o no? No, lo mato. ¿Lo mato o no? Porque ni siquiera le di el proceso al jugo gástrico para que le ayudara y voy y le tiro el bombardeo.
entonces ese intestino no es capaz. Entonces, ¿cómo haría una buena alimentación? ¿Qué le daría? Como a él le gusta mucho la bandeja paisa, entonces yo lo voy a licuar todo. Suerito. ¿El suerito qué le aporta? Electrolitos y ya. Y con glucosa se sostiene. ¿Cuánto de puede uno sostener a punta de glucosa? No, pues puede durar hasta 15 días a punta de glucosa, ¿no? Pero ¿cómo le va con el metabolismo? Para abajo, ¿cierto? Empieza a crecer, empieza a bajar de peso de forma abismal. Entonces, ¿qué más le tengo que adicionar a esa dieta? Bueno, proteína, ¿en qué forma? Aminoácidos. Aminoácidos, monosacáridos, también ácidos grasos, ¿cierto? Todo eso se lo mezclo y hay fórmulas que tienen eso, ¿cierto? Por ejemplo, los suplementos nutricionales ya vienen más procesados que una proteína completa, ¿cierto? Entonces facilita el proceso de la nutrición. Eso solamente en caso extremo, eso no sirve para uno sostenerse, o uno sí es capaz de pasar la vida tomando enchure. Si le da para uno sostenerse, en vez de almorzar, coma ensure. Sí le dará todos los nutrientes, vitaminas, aminoácidos necesarios, no le da. Esos son, ojo pues para los pacientes, suplementos a la dieta. ¿Cierto? Porque es que los pacientes también se dedican a tomar ensure y bajan de peso que da miedo, en bombas de huevo van para abajo. Pero el sacrificio nutricional, masa muscular y vitamina es grande. Sigamos entonces, listo. Para la compañera, se me olvidó el nombre, Sofía, si tengo la lesión aquí en esta célula del enterocito, entonces también ¿qué me va a causar esa lesión? ¿Qué me va a impedir? La absorción. Entonces el paciente está comprometido en la absorción. Claro, porque eso no es que sea una cuenta pequeña. Sigamos. Esa es la naturaleza, eso lo ven en histología, seguir. Listo, entonces la secreción o la unidad funcional reúne todo esto. La célula caliciforme, la enterocromafil que hace parte de la PUD, las panetas, no hablamos de ellas, pero son células del sistema inmunológico, están por abajo en la submucosa. Que devuelva la anterior. En la punta de cada cosita, aquí, en cada una, no es en la punta de arriba, no, es en cada una, o sea, la célula nace aquí, va migrando, de cada velocidad, ¿listo? Todo el tiempo. Ahí sí me corchó. Tarea. ¿Qué patologías no permiten el recambio celular intestinal? Lleva la cabeza, ¿qué? A mí solo se me ocurre una, para que el cuerpo no tenga para recambiar células. ¿Cuál será? La más lógica de todas, ¿cuál será? No, porque el cáncer todo lo contrario. ¿Qué pasa en el cáncer? Hay más proliferación. Las amebas. No. Para que el cuerpo de uno no pueda hacer un recambio celular, ¿qué le debe faltar? No es como lo del ácido fólico. Vitaminas. Podría ser. Entonces un déficit de B12 y ácido fólico, pero tiene que ser un déficit ¿qué? Muy severo, o sea, tiene que estar en los rines, para uno llegar a que no haga recambio,
primero le dio todos los síntomas de la anemia y después de la anemia el signo de Romer y después alteración neurológica y por último ya está horrible, ya va a morir. Pero más que las vitaminas, también que para uno no poder fabricar células. Duro. Desnutrición severa. ¿Cierto? Si yo tengo desnutrición severa, todo el recambio celular se compromete. Eso es lo único que yo encuentro. De todas maneras, consulta a ver si hay algún, no porque revisa por ejemplo el síndrome de Cohn o esos síndromes intestinales, a ver cómo está alterado el recambio celular, que puede que hay enfermedades específicas. También está otro síndrome, ¿cómo es que se llama este síndrome? Ahorita me acuerdo y le digo. Sigamos. Entonces el sistema PUD y el enterocito, todo eso construye, como lo mostré ahí en la puntica esa vellosidad, y ahí hay 3 litros de excreciones y el enterocito nace en el fondo y va subiendo hasta la punta. Sigamos. El sistema PUD, ¿cierto?, es un sistema que tiene una sigla que se llama amine proteo no sé qué, uptake y no es la otra. Son las células que describimos al inicio. Son células sensores, dan hacia la luz intestinal, sensan lo que está el contenido y luego de que sensan el mensaje, mire que ella está llena de gránulos, el sensor está en la punta. Cuando sensa, libera los gránulos que son los péptidos reguladores al torrente sanguíneo y modulan entonces la secreción o la motilidad, dependiendo de cada región, como vaya sucediendo. Sigamos. Esos péptidos no se distribuyen, o esas células no se distribuyen uniformemente en todos los segmentos. Entonces, si vemos ahí, por ejemplo, como la colecistoquinina es muy abundante en el duodeno, pero desaparece el otro segmentos y tiende a desaparecer, ¿cierto? Mire que el ilion y colon ya casi que es inexistente. Entonces ella tiene unos segmentos, unas regiones donde se producen los péptidos reguladores. Sigamos. Ya hablamos de las enzimas en borde en cepillo, fundamentales para que ocurra la nutrición final, ¿cierto? Ahí tenemos peptidasas, sacarasas, maltasas, de todo. La lipasa, ya dijimos que esa lipasa proviene de la secreción pancreática. No tengo lipasas en el enterocito. ¿Por qué? Porque la membrana celular del enterocito son lípidos. Entonces, no sería muy lógico tener una lipasa en una membrana celular llena de lípidos, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Pues se degrada ella misma. Entonces, ¿y por qué no necesito tener ni canales ni transportadores para los lípidos en una célula? Porque los lípidos pasan derecho, son liposolubles. Entre más pequeñito sea, más fácil pasa por la membrana celular. Sí. Este sistema importante, recordémoslo, como es la secreción de líquidos, ¿cierto? Recordemos que hay una bomba que trabaja aquí en el enterocito, pero que este transportador sodio, potasio, cloro va a ser clave. Un sodio que recircula por la bomba, un potasio que sale libremente y se acumula el cloro en la célula. Ese cloro, recuerde que se acumula en vesículas y que es dependiente del ligando. Es dependiente del ligando, es decir, la secreción se activa cuando se estimula, no es que la produzca todo el tiempo. ¿Y qué la estimula? La presencia del alimento, ¿cierto? La presencia del alimento. Eso está ligado a una proteína G. Anote con rojo, lo va a ver allá en su, ¿cómo se llama? CIE.
Sí, lo va a ver ahí, vean, le va al parcial y hoy de pronto le sale. La mayoría de las bacterias que producen trastorno gastrointestinal, por no decir que todas, producen una toxina que fija la proteína G en su forma activa. La fija, es como si tuviera el ligando pegado, pero no es el ligando, ¿cierto? Fija la denilciclasa. Y al fijar la denilciclasa, entonces estimula en la célula a que se produzcan los canales de cloro y a que se secrete cloro abundantemente. Entonces, si yo secreto cloro abundantemente, ¿qué va a pasar? Dígame usted, ¿quién más se viene detrás? El sodio y se producen diarreas profusas, porque no hay control de la secreción. ¿Cierto? ¿Y qué produce? Dígame ejemplo, ¿qué bacterias conocemos que hagan estos mecanismos parecidos por la clínica? La E. coli. ¿Cierto? En todas sus variedades. ¿Cuál otra? Que ya está radicada en el mundo. Ya no existe en el mundo. Donde salga un caso de eso, mejor dicho, fin del mundo. Muy famosa, sale en los libros. Duro. Cólera, ¿cierto? El amor en los tiempos del cólera, pues aparte de una novela de amor, la gente moría de cólera. Y que la cólera, su principal síntoma, la diarrea es tan abundante que el paciente en 24 horas colapsa. Incluso poniéndole solución salina puede colapsar. La pérdida es tan abundante que no alcanzamos a regular el balance. Por eso no hay cólera hasta el momento. De todas maneras busque. Sé que hubo un reporte en Ecuador hace unos años, pero como este mundo está tan loco, yo digo que en la India están todas las enfermedades del mundo, además que allá hay cólera. No vayan a la India, horrible. No vayan a ir por allá, horrible. La gente va allá y no trae sino enfermedades. Mentira, no debo decir esas cosas, perdón. Es un lugar turístico interesante, salvaje. Sí. Jamás iría a la India empezando porque el baño es que es un huequito en el piso. Y que la gente se limpia con la mano izquierda, entonces que nunca le vaya a saludar a nadie con la izquierda. Entonces, sigamos. Finalmente, entonces tenemos secreción intestinal. ¿Cuáles son los estímulos? La distensión, los irritantes, la presencia del alimento, la temperatura, el estímulo hormonal, ya los vimos. Sigamos. Todo esto es resumen. Ya hablamos de ella, cómo es su diferencia con el moco. Entonces, ojo, el moco va por un lado, que es la caliciforme. ¿Listo? Y devolvete a la célula grandota. Este es el enterocito. Son dos cosas diferentes, dos células diferentes, no las mezclen. Por un lado va la secreción acuosa y las caliciformes es el moco. Profe, ¿hay moco denso, hay moco grueso? Sí, depende de esta. El moco denso o el moco grueso depende de esta. Porque es la que le da la hidratación al moco. Sigamos. Perdón, devolvete otra vez a la célula. Acuérdense que si se daña este canal, ¿cómo se llama la enfermedad? Si se daña este canal. Fibrosis quística. Entonces este moco que va a haber aquí en el enterocito, protegiendo el enterocito, ¿cómo era? Un moco ¿qué? Denso y que no me va a permitir. La absorción. Entonces me da síndrome de mala absorción en el paciente. Aparte de todos los otros síntomas que va a presentar,
es un paciente con desnutrición, con desnutrición. Sigamos. Ya la EPANET ya dijimos que el mejor mecanismo de defensa del intestino no es el sistema inmune como tal, sino ¿el qué? El mejor sistema de defensa. El recambio celular es el mejor sistema de defensa. Si logra penetrar la bacteria o la toxina o lo que sea, entonces actúa la lisozima, pero no le conviene porque si yo activo el sistema inmune del intestino, ¿qué sucede inmediatamente cuando se activa el sistema inmune? Inflamación, entonces el tejido deja de funcionar, pierde su anatomía y deja de funcionar. Entonces no le interesa estar activándose, no le interesa. ¿Cómo se protege? Recambio. Las bacterias transitan por ahí, no hay problema, ellas transitan por ahí. Pero ¿cómo hago para que no hay que? Voy recambiando y moco. Es un mecanismo muy bueno, sí, ¿no? Ya hablamos de esto. La producción de bicarbonato, rápidamente la vimos por allá, no me acuerdo dónde. Entonces recuerden que tenemos la bomba, ¿cierto? Pero aquí el eje central es la hidratación del CO2 con la anhidrasa carbónica, pero en este caso entonces observe que tenemos un intercambiador cloro-bicarbonato, uno de hidrogeniones, ¿cierto? Y aquí hago una reabsorción neutra de los electrolitos. Si quiero producir bicarbonato, simplemente desaparezco el intercambiador de la vasolateral y todo el bicarbonato se va para la luz. Sigamos. Secreción, bueno, absorción de agua, eliminación de excrementos. Ya vamos en el grueso. Entonces las bacterias. Recordemos entonces que la fase de las bacterias, ¿qué hora es? ¿Ya le toca aquí? No. Ve que le toca, ¿qué hora es? Recordemos que tenemos una flora bacteriana, ya no se dice flora, una microbiota bacteriana que vive con nosotros, es necesaria y obligatoria para tener un buen bienestar. Entonces, todos los trastornos gastrointestinales, todos, debo procurar con que la microbiota se restablezca. Sea porque hay inflamación, porque hubo diarrea, porque tuvo una cirugía, porque cualquier cosa, la microbiota se recupera muy fácil. Sí, con comer normal se recupera. ¿Qué hay que adicionales para que haya buena carga de bacterias? Vegetales y frutas que vienen sin cocción, ¿cierto? Vienen con la carga de las bacterias que necesitamos. Obvio, bien elaborado, ¿cierto? Con buenas prácticas de higiene, porque si yo voy al baño, me limpio, no me lavo la mano y luego voy y preparo la ensalada, entonces hago la contaminación que se llama como ano, mano, boca, ¿cierto? Ano, mano, boca. Puede ser reinfección propia, si no me lavo las manos, entonces vivo con mis bacterias, ¿cierto? Hago un ciclo vicioso, salen por el anito y luego le introduzco. Pero si voy y preparo alimentos, entonces mis bacterias se van con las del otro y causan enfermedad. Pero si no hay práctica, pero si hay buena práctica, no hay problema. Esa carga de bacterias ambientales y esa carga que traen las frutas, porque la fruta la come cruda, ¿cierto? Normal, es la que me ayuda a mejorar mi flora en la dieta normal, la adquiero. Profe, la enterogermina son bacterias de animales, de perros, de gatos, que sirven, no es la de nosotros, pero ayuda a mejorar el crecimiento bacteriano. Células descamadas, el 7% sale por ahí, sustancias inorgánicas, solamente pierdo de 100 a 200, seguí. Sí, se forman gases,
las bacterias que tenemos en el colon, muy importante, degradan toda la fibra. Toda la fibra es la cascarita de la fruta, todos los vegetales, y esa fibra se vuelve energía para el propio colonocito, entonces le ayuda al bienestar del colonocito, del colon. O sea, la bacteria le proporciona la energía al colon, entonces hay una simbiosis muy buena. Producimos más o menos unos 7 a 10 litros diarios de gases. Eso está un poquito exagerado, consulte. Pues es que yo nunca me he medido cuánto he hecho en el día, pero me parece exagerado. No, pues muy raro uno me dice cuántos gases echa en el día, ¿cierto? Lo que sí tengo claro es que nosotros los hombres, sin pena ni gloria, vamos soltando eso durante el día. Las mujeres también echan sus 7 a 10 litros diarios. ¿Ahí en cuándo? Por la noche prenden la motoneta, ¿cierto? Eso por la noche evacúan que da miedo. Depende mucho de la dieta, entonces si se produce, los gases son explosivos, sí. Y último dato curioso del mundo, somos los principales contaminantes del ambiente del planetario. Nosotros somos los más contaminantes por el metano que producimos en los gases. Nosotros. El segundo gran contaminante son las vacas, pero las vacas existen por nosotros. Ustedes no estresen que es que están acabando con el Amazonas para poner vacas. Listo, no hagamos más humanos y ya. Desaparezcan los humanos y con seguridad que las vacas sobran y acabó el paseo. Pero mientras sigamos comiendo carne de hamburguesa, habrán muchas vacas para hacer carne de hamburguesa. Lo siento, pero es así. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Nada, pues echarle los menos gases posibles. ¿Qué más vamos a hacer? Ya estamos acá, no procrear gente. Es la mejor conclusión. Terminamos. Feliz mañana.